Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de Cancún, especialmente de Cancún por el programa, de México, de América, del mundo y más allá. Soy Jaime Novelo, este es su programa Novelísimo, y hoy vuelvo a entrevistar, gracias a que fue aceptada la invitación. Y bueno, ella amablemente me ha dicho que siempre aceptará, entonces yo siempre me aprovecharé, valga la expresión, para que tomemos, abebemos de los conocimientos, o más que de los conocimientos que de los que los tiene, y muchos, del ímpetu amoroso, sentimental que tiene Tiziana Roma Barrera. Gracias, Tizianita. Ay, qué bonito lo dijiste, hasta me salieron alitas de Bueno, cariño. Pues yo creo que dirijo el programa por esa manera porque por otras cosas no lo creo mucho. Hiciste que me sonroje, ya lo sentí. Estoy quedando rosadito, pero bueno, no moradito porque soy moreno. Pero Tiziana, vamos a hablar hoy y quisiera yo aprovechar el tiempo contigo, por eso es que no me voy tanto al aspecto curricular, aunque sobre la marcha vamos a estar diciendo, porque además no es la primera vez que aceptas acompañarme en este programa, sino que los antecedentes y esto y aquello a veces nos roban unos minutos muy importantes y me quedo con las ganas de haber preguntado algo y digo, y no lo pregunté. Okay. Entonces nos vamos sobre la marcha, solamente decir que pues hombre, llegaste a Cancún con 4 años de edad. 9 años de edad, sí. Naciste en Bélgica, sí. Papá italiano, mamá mexicana, el primer restaurante emblemático en Cancún, que fue el restaurante Chacmol, en Playa Chacmol, sí. Pues fue de tus padres, que durante muchos años la atendieron. La Playa Chacmol, lo digo y lo vuelvo a decir, es una tristeza que nos hayan vendido la playa más emblemática de Cancún. Y fue por un aspecto totalmente mercantilista, por un presidente municipal que, para no caer en polémica, y no se trata el programa de eso o de hacer señalamientos que pudieran llevar a cuestiones políticas, no menciono el nombre, pero termina en O su apodo. Entonces lo dejamos hasta allá. Híjole, yo no sé, ¿y yo sí puedo decir? Tú sí. No, fue un presidente interino, fue Carlos Canaval el que cambió el uso de suelo. Pero el proceso lo empezó el Chacho, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, me estoy refiriendo. Fue Chacho. Dijimos sí. que no ibas a decir. No, yo sí lo dije, pero yo lo dije, yo me hago responsable. No, adelante, adelante. Pero además, si no hacemos ya me arrepentí de haber empezado a explicar que no se dice que... Mira, la política, el aspecto socioeconómico, pues de eso se trata también el programa, de tener libertad de hablar, y yo no voy a limitar a mi invitado, en este caso mi invitada, sino que yo tampoco me debo delimitar, aunque no me gusta caer en ese tipo de situaciones, porque el programa es netamente de carácter cultural y no político. Pero fue muy lamentable, ¿no? Sí, muy lamentable, sobre todo en un Cancún con... ¿Cuántos kilómetros de playa tenemos? De litoral son 24, oscilan las cifras entre 24 y 27, lo que es el 7 que es Cancún, ¿no? La isla Cancún. Entonces, estaba programado en el proyecto original que cada 2 kilómetros hubiera un acceso, pero no nada más un acceso por donde pudieras entrar o atravesar, digamos, la duna y luego llegar a la playa, sino un acceso con mínimo 3,000 metros cuadrados de extensión, en donde hubiera un estacionamiento, regaderas, vestidores, un restaurante que era lo que se concesionaba, y baños públicos. Eso era lo que tenía que tener una playa pública programada desde el principio por los hermanos Landa Verdugo, principalmente por Javier Solórzano, que era también parte del... Iniciadores en el proyecto, ¿no? Sí, diseñadores. Los diseñadores, exacto, del despacho de arquitectos, ¿no? Entonces, estaba programado, porque desde un principio, desconozco las razones, se renunció al malecón. Se renunció a que tuviéramos un malecón como en muchas ciudades costeras. No iba a quedar, es muy angosta la zona hotelera. Bueno, pero sí cabe, o sea, si alteras el orden, sí hubiera cabido. Sí, hubiese sido encantador tener un malecón. No, yo no he encontrado ningún documento que explique por qué renunciaron a ese patrón, ¿sabes? Al patrón del malecón. Pero ellos
me imagino que dijeron, ok, no vamos a tener un malecón, pero los cancunenses, la gente que quiere ir a la playa, aparte de los turistas que van a salir de su cuarto de hotel y van a caminar hacia la playa, van a tener acceso a las playas cada 2 kilómetros. ¿Sabes lo que es eso? 2 kilómetros los puede caminar perfecto, 1 kilómetro para un lado o 1 kilómetro para el otro. Entonces teníamos en promedio cada 2 kilómetros un acceso a la playa pública, un acceso público a la playa pública. ¿Y qué pasó? Bueno, se fueron vendiendo esos. Los El primero, los accesos se fueron vendiendo. El primero fue Playa Chacmol, si no me equivoco, porque eso es lo que más nos golpeó. Luego, si no me equivoco, fue Gaviota Azul, que ahora le llaman Playa Forum. Entonces también se vendió ese acceso que tenía, el que estaba destinado, y se redujo a nada más a un espacio como de 10 metros máximo de ancho para que puedas entrar. Lo mismo pasó con Playa Chacmol. Yo tengo cartas que mis papás, mi papá primero y luego mi mamá, ellos extendían hacia Fonatur pidiendo que se les vendiera Playa Chacmol a ellos, a mi papá o a mi mamá. Tenemos una de Mayo Moya Palencia que le contestó, nunca se va a vender ese espacio porque tienen uso de suelo recreativo, de uso de suelo de playa recreativa, una cosa así, son para uso público, son espacios destinados para que la gente pueda entrar a la playa y pues nunca se van a vender. Y fue en 2006 que finalmente se hizo el cambio de uso de suelo, no sé exactamente las fechas pues, pero en 2006 fue cuando se empezó a construir, porque mi mamá no es que haya vendido Playa Chacmol, ya hablando particularmente de Playa Chacmol, sino que ella regresó la concesión, nosotros nunca fuimos dueños de la playa. Bueno, la playa es de la nación, ¿no? Exactamente, pero ni siquiera ese espacio ahora sí ya tiene dueño. En el caso de Chacmol. Sí, porque solamente son 20 metros de la alta marea según las leyes. Exactamente, exacto. Entonces así perdimos, pero así estamos a punto de perder Playa Delfines otra vez. Playa Tortugas ya de hecho está tapiado, hay todo un tapial alrededor de donde van a empezar a construir lo más seguro una torre de condominios, ¿no? de departamentos, y así Playa Langosta, perdimos un pedazo porque también vendieron, porque a los gobernantes se les hizo que teníamos demasiada playa. ¿Sí? Hay un estudio hecho por Christine McCoy, ella es catedrática en la Universidad del Caribe. Ella dice que hemos perdido miles y miles de metros cuadrados de playa pública en lo que va de estos 50 años que tiene Cancún. Tizianita, y tú con tu querencia por Cancún, tus conocimientos que los tienes, el ser receptiva también a través de las conferencias y pláticas que has dado, ¿qué propondrías o cuál es tu idea respecto a poder frenar este tipo de situaciones que son de verdad una desgracia para los cancunenses? Sí. Todo nace, y eso hay que aceptarlo, es un slogan muy frecuente de nuestro actual presidente de la República, de la corrupción, no lo puedo entender de otra manera, pero el que la ciudadanía cada vez más increciendo, si no tenemos, ya casi tenemos el 1.000.000 de habitantes, y que van empujando hacia una situación que en determinado momento pudiera volverse hasta violenta, como en el caso de Akumal, que también por X motivos legales ya se le impide el acceso a la playa al pequeño pueblo que se ha creado allá. ¿Qué idea tendrías al respecto? Yo creo que primero todo lo que hagamos tiene que estar cimentado en el conocimiento, porque si no conocemos realmente lo que teníamos, las leyes cómo han cambiado, ¿no? Porque yo puedo decir, es que esa parte nos corresponde y alguien me va a decir, no, pero acuérdate que hay una ley que permite que los hoteleros, no sé, sacan algún término legal, se apropien del uso del paso de servidumbre, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo no conozco esas leyes, no conozco qué ha pasado en el transcurso de todo este tiempo, pues, que haya cambiado y que haya empoderado, que odio la palabrita, pero empoderado de tal manera, legalmente, a los que tienen espacios aledaños a los accesos públicos o al mismo cabildo
que le da la potestad de cambiar el uso de suelo de tal manera que nos deje sin los accesos públicos a las playas públicas. Entonces, primero, antes de cualquier movimiento, estar bien fundamentados. A ver, ¿qué es lo que teníamos? Porque yo digo, ok, el plan original era que tuviéramos 2 accesos a la playa, pero ¿qué pasó en el camino y qué le dio a la autoridad, al cabildo, por ejemplo, en este interinato terrible que tuvimos con Carlos Canaval, que le dio la potestad de cambiar 90 usos de suelo, ¿no? Así, nada más en 3 meses. Hizo una cosa bárbara, ¿no? Entonces, y sobre todo que perdiéramos las playas públicas. Además, no creo que lo haya dado gratuitamente. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Ahí sí, pues, no sé. No, el monto no lo vimos y el dinero tampoco, pero... No, pero lo vieron las personas que levantaron la Yo soy mano. contador público y cuando no tenemos el conocimiento pleno de las cosas, utilizamos un concepto que me parece muy acertado, y me está saliendo lo contador público, que es los hechos posteriores. Si los hechos posteriores al evento que estamos analizando me dicen algo que me permita tener una lógica sustentable, ya no en una cuestión simplemente de especulación, sino que incluso es aceptado en la profesión de la contabilidad pública, ya lo puedo tomar como un hecho. Okay. Si aparece una persona que gana 100,000 pesos mensuales y durante 3 meses alcanza un cargo público y sale con un patrimonio evidente, que si nos vamos al registro público, nos vamos aquí o nos vamos allá, quizá haya otros nombres y no precisamente aquel del cual estamos hablando, de millones de pesos, lógicamente vas a deducir que eso no fue del salario. Te haces tus cuentas así como, aquí 3 más 2. Autorizó 50 usos de suelo, demás, y después el señor anda en un último modelo de carro, y después aquí veo a su esposa que se está viajando a cada rato al extranjero, y viene... Esos hechos posteriores te van indicando cuál fue su actuar, y ya entonces puedes darlo por un hecho, cuando menos en la profesión. Pero también lo utilizamos como lo estamos haciendo ahora, y de hecho la población lo hace, a veces hasta injustamente o en exceso, pero porque se propicia este tipo de situaciones que lamentablemente en un Cancún donde lo que hizo falta, y tú lo has mencionado mucho, es el sentimiento de propiedad. Sí. Mi ciudad es Cancún, ¿no? Sí. Y es lamentable que los yucatecos, ¿de dónde eres de Yucatán? ¿Hace cuánto tiempo que vives aquí en Cancún? No, pues me trajeron de 5 años. Sí, sí. Entonces, ¿eres de Yucatán? Sí. Es de acá, claro, es de aquí. Claro. El hecho de nacer no te debe dar el sentimiento de pertenencia, te puede dar el sentimiento de querencia, de una genética familiar, social, pero no de lo que debes de cuidar, por lo que debes de pelear, por lo que debes tener tu ronco pecho para decir esto no, porque lesiona a mi familia, a mi trabajo y a mí en lo personal. No me puedes comer un pedazo de ciclopista ya, como tú bien defendiste cuando las ciclopistas se la estaban comiendo para que... Y sigue la defensa, ¿eh? No, estamos amparados y nuestro caso lo mandaron a Acapulco. Déjame decirte que nuestro caso es una vergüenza, que el juez del 7º distrito mandó nuestro caso a Acapulco para que ahí se emitiera la resolución. Y entonces, como nosotros mencionábamos que era un patrimonio cultural, la respuesta del juzgado en Acapulco, porque tenían mucha carga de trabajo aquí en Cancún, fue que solamente el cronista de la ciudad puede pelear por el patrimonio cultural de la ciudad. Así dice, esa es la resolución. Entre jueces te veas, ¿eh? Así es. Cuando lo máximo que debíamos de tener como última instancia de justicia son los juzgados en cualquier nivel. Sí. Mira nada más lo que está sucediendo. Ya terminamos la primera parte de este primer programa cuando ya me estaba yo calentando con el hablado. Ni modos. Regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Nazco en Mérida, en linda Mérida. Hago 29 años allá, primaria, secundaria, preparatoria, carrera. Allá inicia toda una historia que no se trata de hablar de uno mismo. Y cuando me preguntan, ¿eres de Yucatán? No, soy de Cancún, de origen yucateco. Hago la aclaración, meridano. Y puedo hablar muchísimo de esos 29 años desde cuando empecé a tomar razón de las cosas. Que es sorprendente, pero me acuerdo de un episodio especial y le pregunté a mi mamá, mamá, me acuerdo de este detalle, que no viene al caso mencionar. ¿Qué edad tenía yo? Mi mamá se me quedó viendo y me dijo, no puede ser que te acuerdes de ello. Wow. ¿Cuántos ¿Por años qué? tenías? Tenías un año. Wow. Es cierto, me acuerdo de un episodio muy especial, no de los demás. Claro. Pero pues fue una cosa de sorpresa. Que esto se haya dado de esa manera, ¿no? Y me pongo a hablar con otras personas y hemos hecho algún ejercicio y que además ya está de moda eso de retrotraer tu historia y tu mente bajo hipnosis o bajo lo que Sí, sea. claro. Y te puedes ir hasta más allá para atrás, pero sería otro programa. Volvemos a Cancún porque no me canso de hablar de Cancún. Me caso con quintanarroense, mis hijos son quintanarroenses, estudiaron aquí. Me encanta cuando ya ellos estaban en preparatoria y se trataba de hacer algo. Mi hijo Jaime de repente no me decía nada, él es bastante callado. Se ponía una gorra, agarraba su bicicleta y ¿dónde te vas, hijo? Voy a protestar porque están convocando a una reunión. No me dijiste, él de por sí no es tan comunicativo, pero ahí se iba a la protesta. Igual mis otros hijos son de la misma manera, tienen una querencia por Cancún y esas nuevas generaciones ya las empiezo a ver con mis 44 años de permanencia aquí en Cancún, más 3 que iba yo y venía, por aquí empezaron a surgir mis clientes cancunenses, hasta que decidí radicar acá. Pero ya empiezo a ver esta predisposición anticipada a cualquier crítica, observación que le pudieran hacer a Cancún. A veces entro a algún lugar, una oficina, una notaría, y veo a un joven o a una señorita y le veo una mezcla racial que no identifico porque me las doy de observar. Y me dicen, no, pues es que tú, ¿dónde naciste? Aquí. ¿Y tus padres de dónde son? Bueno, mi mamá es yucateca, pero mi papá es del norte. ¿Y tú por qué mides unos 75? Ahí te vas para allá y con esos tacones que están de moda. Hasta me da tortícolis estar hablando contigo, mira nada más. Y me dice, porque le heredé a mi papá. Porque mi mamá es bajita, pero mi papá es bastante alto. Ah,
Y de la misma manera lo voy viendo con los extranjeros. Tú eres una muestra que no se dio por el aspecto Cancún. Tu padre se enamora de tu mami y naces tú. Y ¿cuántos son miembros de la familia son Somos ustedes? 5 mujeres, 5 hijas. Patricia, la mayor, yo, Sabina, Simoneta y María Pía. Lo que pasa es que mi mamá trabajaba ella para la FAO en Roma. La FAO es una organización como las Naciones Unidas o como la UNESCO, y ella era intérprete El simultáneo. aspecto alimentario, ¿no? Sí, sí, de la alimentación. Y entonces ella va y viaja a Venecia con una amiga suya, y ella era mi mamá era de pelo muy oscuro, blanca, y su amiga era rubia. Y entonces pasaron 2 muchachos italianos, ellos lanzaron una moneda al aire, hicieron cara o cruz, tú te quedas con la morena y yo me quedo con la rubia, y a mi papá le tocó la morena, y era mi mamá. Y ¡Mamma mía! ¡Nada más! y así empezó la historia de La amor. fontana de Trívoli, chavo. Di Trevi. Y entonces ellos empiezan su historia de amor, mi papá y mi mamá se casan y tienen a sus 5 hijas. Primero van a Roma, luego ahí nace Patricia, luego se van a trabajar. Pero se esmeraron en hacerle, Ay, con mira. todo el respeto que se merece Tizianita, y ustedes, mis estimados televidentes y amigos, podrán darse cuenta de la galanura. Soy mejor en persona porque no soy muy fotogénica. Pero bueno, bonita anécdota, y no conocía yo Mm. ese detalle Sí, sí. del águila o sol. De al águila o sol, y así Que pues allá fue de otra manera, porque no tiene águila Pues no sé su si era moneda. la lira, porque entonces Sí, en sí, ese sí. entonces era la lira, pero tiraron una moneda al aire. Y ahí fuimos naciendo las hijas, primero una en Roma y luego se fueron a trabajar al mercado común europeo, y entonces estuvieron en Bélgica, y nací yo y nació mi otra hermana, y luego vinimos a México, nació Simoneta en la Ciudad de México, luego vivimos en Mérida 3 años antes de llegar a Cancún, y luego cuando llegamos a Cancún nació María Pía. Entonces un poquito Está de todo. repartido. Sí, sí, Muy sí. bien, muy bien, Sí, sí, qué por bien. todas partes, sí. Entonces, cuando a mí me preguntan de dónde eres, ¿qué contesto yo? Durante muchos años yo contesté todo esto que te acabo de decir, salvo algunas, algunas notas, ¿no? Pero decía, mi mamá, mi papá, esto y todo. Y yo sentía hasta como celos de la gente que decía muy orgullosa, soy chilango, soy yucateco, nací en Dolores Hidalgo, ¿sabes? O en Guanajuato, o vengo del norte. Yo sentía como hasta como una crisis de identidad. Yo decía, ahora sí que como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Hasta que fue cuando, ya lo he dicho, ¿no? Cuando Greg Sánchez anuncia que va a cambiar el Palacio Municipal del lugar, que yo me involucro en la defensa de un espacio público, pero que para mí representa la historia de Cancún, que es el Palacio Municipal, y que entonces yo empiezo a hablar de la historia de Cancún. Cuando yo empiezo a hablar de esto, me empiezo a dar cuenta que yo también pertenezco a esta historia, que yo también pertenezco a la historia de Cancún. No lo había yo ponderado, y está muy relacionado con la crisis de los 40, ¿sabes? Porque a mí esto me pasó a los 43 años, cuando empiezas a voltear para atrás de tu propia vida y dices, ahora sí que quién soy, de dónde vengo, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, todas estas preguntas existenciales que te haces, y también se fueron solucionando a la par que yo empecé con la defensa de este espacio público. Para mí fue el saberme parte de la historia de Cancún, fue lo que me ayudó a solucionar esta crisis de identidad que yo llevaba desde hace mucho tiempo, y que yo pude decir finalmente, soy cancunense porque Cancún me lo permite. Y lo he dicho muchas veces, si me voy a vivir a Mérida, ya porreo como yucateca y como salbutes y joroches, o sea, por más, siempre me van a decir, tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Sabes? En Cancún nadie te dice tú no eres de aquí, porque todos no somos de aquí, o la mayoría no somos de aquí. Y los que han nacido aquí, sus papás tampoco son de acá, ¿sabes? O sea, los que ya nacieron acá tienen una historia que contar, inclusive de sus propios padres. No mi papá, como tú dices de esta chica, ¿no? Su papá es del norte, su mamá es yucateca, mi papá es japonés y mi mamá es campechana, y aquí se conocieron porque Cancún, Quintana Roo, toda esta zona, aquí florecen este tipo de cosas y se dan de manera muy natural. Si yo a lo largo de todo este tiempo que llevo hablando de la identidad de Cancún y de la historia de Cancún, me he dado cuenta que al que más conflicto le causa la multiculturalidad de Cancún es al mismo mexicano, porque el mexicano no está acostumbrado a ver gente de otras partes en sus ciudades. O sea, el chiapaneco no está acostumbrado a ver gente de otras partes, a lo mejor unos italianos que andan por ahí ¿sabes? En la selva, ¿no? Porque ahí están los batas blancas, o no sé cómo se llaman, los que fueron ahí a apoyar
el zapatismo y todo esto, pero es decir, no estamos acostumbrados a tener gente de otras partes del país ni del mundo en nuestras ciudades. Y Cancún es una revelación para mucha gente, es así como, ¿qué hacen los venezolanos aquí al lado de los colombianos y de los yucatecos y de los campechanos? ¿Cómo le hacen para convivir? Y yo creo que hasta ahorita hemos convivido bastante en paz, salvo otras cosas que han pasado que son ajenas, ¿no? Al concepto fenómeno de identidad Exactamente. que o creado o en creación todavía o sentimentalmente hablando Sí. de la identificación. Sí. Me gustó la plática que diste últimamente en la Universidad de Oriente. Gracias, a mí Donde- también me gustó mucho tu plática. Ay, mira, qué bueno. Sí. Y ahí con nuestro Con Francisco nuestro Verdalles. íntimo Sí. Francisco Verdalles, que nunca dejaremos de quererlo y de admirarlo, un verdadero cronista. Sí, sí. Ahí sí que está apuntando prácticamente los acontecimientos más importantes de la historia de Cancún. Él es quintanarroense. Sí, así es. Pero cuando tú mencionaste, y lo tengo que decir porque aquí he tenido que frenar a algunas personas, amigas, amigos, en este caso hablo de dos que yo recuerde, de la comunidad cubana. Ujú. Y como todo, mira, el primer pecado que tenemos cuando hablamos es la generalización. Sí, en todos los casos. ¿No? Todos los argentinos, es que los argentinos son unos presumidos, porque se sienten los europeos de América. No es cierto, no todos los argentinos. Conozco a muchísimos argentinos que ni toman en cuenta este tipo de situaciones. Así es. Ujú. Sí, sí. Y por el estilo nos podemos ahí poner otros ejemplos, que para no quedarnos solamente con los argentinos, todos los colombianos son unos traficantes de drogas. No es cierto. Claro. Hay colombianos que tienen todo el nivel y son la inmensa mayoría y por lo malo están calificando, se van a la generalidad. De igual manera, yéndome al punto que te estaba yo tratando, es que los cubanos que se han apoderado de un sector de la ciudad, no es cierto. Yo conozco a muchísimos cubanos que tienen todo el nivel de educación y toda lo que podemos llamar de la gente bien nacida, Claro. con sus peculiaridades como cualquiera. Que no está relacionado con el dinero ni con el No, nivel socioeconómico, no, es una no, cuestión no. de cuna, de lo que aprendiste en tu casa, de lo De que historia viste, además, sí, claro. con una situación de un break en un sistema de gobierno que les tocó a unos, que hay quien opina a favor, hay quien opina en contra. Sin embargo, tienen una presencia muy, muy fuerte ya cada vez más Sí. aquí en Cancún. Tú hiciste mención A mí me de encanta. eso. Ujú. No, igual, oye, esos nichos, dime, tú vas a la ciudad de Nueva York, o vas a Chicago, o vas a París, o vas a Roma, y que no tengas la visita al barrio chino, no has conocido una sí. parte importante de la ciudad. Sí, claro, claro. Estás pues ahorita en Barcelona o estás en Madrid y que no vayas, o en París también, al barrio judío, Claro. pues tampoco has conocido bien la ciudad, porque hay una zona importante. De la misma manera, cubanos, venezolanos, que cada vez se les ve más en la Riviera Maya, italianos, Israelitas, israelitas, un montón en Tulum, por favor, está lleno. y mira, Es una belleza, a mí y me cada encanta. uno viene a aportar lo mejor de sí, Así es, sí. porque hasta en las diferencias empieza a haber lazos de unión, Por supuesto. así lo siento yo. Sí. Cuando coincides con alguien en todo, es hasta un fastidio. En cambio, cuando tú tienes la polaridad, tú opinas así, o yo veo asado de tu comida, que los israelitas tienen una comida, ¿cómo se llama? Kosher, los judíos. Esa, que tiene que ser así. ¿Por qué? Y te explican, pues yo como cochinita pibil, y te empiezas allá. Y en la calle, además, ¿no? Sí, Claro. que chorree la grasita por mi antebrazo, no está bueno. Y todo ese tipo de... Ya Claro. volví a quedar rojo, ya lo sentí. Entonces, todo ese tipo de situaciones van enriqueciendo el medio. Totalmente. Y van haciendo lo que tú dices, y por eso nunca dejaré de festejar tu visión, tu concepción y la manera como lo dices. Eso que nos critica mucha gente, que Cancún no es México o que no tiene una identidad Cancún, pero prefiero que tú lo digas para cerrar este programa. ¿Cómo Bueno, lo dices? para empezar, la no identidad es identidad en sí misma.
Eso Claro. dicen los mercadólogos, eso dicen los publicistas, eso dicen los expertos en imagen. La no identidad ya es identidad en sí misma. Si así fuera, ya tenemos identidad. Pero ese no es el caso. La identidad, lo que pasa es que va en dos sentidos. La identidad va en el sentido de lo idéntico, ¿sí?, que es saber qué es idéntico a tal y por lo tanto esa es su identidad, ¿no? Y lo otro es totalmente, prácticamente lo contrario, la otra acepción de la palabra, es los rasgos que nos hacen únicos por nuestras propias características y que nos hacen diferentes al otro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en esa visión de la palabra, ¿no?, en esa acepción de la palabra, que es lo que nos hace, lo que nos da los rasgos que nos hacen únicos, irrepetibles y sui generis. Entonces, Cancún tiene una lista tremenda de cosas que nos hacen únicos. Somos una ciudad mexicana porque estamos en México, pero la gente piensa que en México ha sido tan propagada la idea y todo el resumen de la revolución cultural promovida por José Vasconcelos después de la Revolución Mexicana, ¿no? El nacionalismo mexicano, que ojo, tenía mucho que ver también con el nacionalismo alemán, con el nacionalismo de la Italia unificadora, ¿sabes? O sea, es decir, todos estos procesos que estaban pasando, también México tiene... Nacionalismo español con el franquismo. Exactamente, también. pero son respuestas que tienen que ver con un periodo histórico muy particular. Entonces, México saca su propio resumen, ¿no?, y su propia síntesis de lo que es la identidad mexicana y de lo que es la identidad nacional. El zarape de Saltillo, el jarabe tapatío, la china poblana, el nopal y cosas que... El mariachi. El mariachi, ¿no? Y que tienen que ver mucho el con... arte mexicano. Exacto, y Frida Kahlo, y todo. Bueno, Sí. Frida vino a la moda después, pero ahora el esposo Diego Rivera, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con, es como una iconografía, es como una selección de lo que es mexicano, y México se proyecta a nivel mundial a través de sus películas, a través de las fotografías de Gabriel Figueroa y del cine de Emilio Fernández, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Exacto, y Juan Rulfo y toda esa, o sea, tú lees Sí, y sí, ves sí. ahí que está retratado ese México Completamente. que ha quedado en la imaginación del mundo entero y del mexicano, de que eso es ser mexicano. Nos da identidad, nos provoca un orgullo, nacido de la identidad, y gracias a esa pléyade de personajes que tanto en la cultura en general, los escritores, el cine, las radionovelas no, porque llegaban de Cuba, fíjate, en esa época, pero nos da una identidad que hasta hoy estamos orgullosos de ellos. Ya terminamos este primer programa. Tiziana, lamentablemente, pero afortunadamente me aceptaste un segundo programa. Así que gracias por haber aceptado este primer programa. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.